Bienvenidos a esta nueva sección en el canal que va a ser un poquito diferente a lo que os tengo acostumbrados. En esta sección, que es así un poquito también nocturna, porque es en el momento en el que puedo grabar, pero bueno, va a tratar de debatir, discutir críticamente, siempre desde la razón, diversos, temas de conversación, los cuales obviamente voy a elegir yo porque sé que hacer los vídeos. Y bueno, mediante la razón, intentar expresar nuestra opinión sobre diversos temas filosóficos, pues tanto metafísicos como éticos, morales. En este caso, el día de hoy tenemos un elemento metafísico, pero bueno, que también tiene mucho que ver con la ética, la moral, la psicología y, en última instancia, como veremos, la política. Y es el caso, el día de hoy, es el caso de la existencia de Dios, la naturaleza de Dios y, en última instancia, o en esencia, la verdadera pregunta: ¿quién es o qué fue Dios? La tesis que vamos a intentar argumentar en este vídeo es la de que Dios es un mito. Y para ello me voy a basar en esta definición de mito, la siguiente, la que voy a expresar ahora mismo. Un mito es un relato o una figura creada para dar explicación a un suceso o un conjunto de sucesos en la naturaleza, el universo o el mundo. Pongo muchas disyuntivas porque, puede significar varias cosas. O sea, tú puedes utilizar la semántica que veas oportuna. En este caso estaremos hablando de una figura, no tanto como un relato, pero bueno, puede ser un relato, la misma, dependiendo de la religión. Ya veremos que hay muchos tipos de religiones, más arraigadas y menos arraigadas al ser humano. Pues utilizan libros sagrados, algunas, como por ejemplo el cristianismo, el judaísmo o el islam, y sin embargo no utilizan libros sagrados, pues cualquier tipo de mitología primitiva, o incluso algunas religiones muy seguidas hoy en día, como puede ser por ejemplo el taoísmo o el budismo, que también tienen sus deidades, su dios. No tiene por qué ser un dios, el dios cristiano. El dios cristiano no es el dios de todo el mundo. Bueno, en este caso, para completar esta definición de mito, voy a hablar de una serie de características que tiene el mito, de una serie de características, de cualidades, de elementos que poseen todos los mitos. El primero es que es irracional. El mito es arbitrario, es decir, es una creación inconsistente consigo misma. Es, como veremos, un producto de una necesidad humana, el mito, de la psicología humana. Es arbitrario completamente. No pertenece al campo, al mundo de la razón. Es decir, es puramente una narración, un relato. Un relato es ficción, no tiene por qué ser razonable, no tiene que ser algo en el que, incluso mediante la razón, no todo el mundo está de acuerdo, pero no tiene por qué ser algo que tenga consecuencias y causas empíricas y científicamente demostradas. Es un relato irracional, como en esencia es irracional. Es de tradición oral, aunque también hoy en día pues también es escrito. En el mundo de la globalización existen muchos mitos en cuanto a nuestra sociedad en general, y se pueden esparcir de muchas maneras diferentes. Hoy en día pues la manera más utilizada pues pueden ser los reels, TikTok o mismamente un meme, ¿no? También es un elemento cultural. El mito es, yo no sé si podrías incluso hasta decir que es el elemento principal o el pilar en el que se sustenta gran parte, me voy a mover un poquito para aquí, gran parte de las culturas humanas. Y viendo estas tres características, que es irracional, arbitrario, de tradición oral o escrita, y además es un elemento cultural, es tradicional, es parte de nuestras prácticas y nuestros haceres cotidianos. Y en este caso, ahora vamos a hablar de por qué
¿por qué un mito? ¿No? ¿Cuál es la razón para que el humano cree mitos? ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? El caso de la deidad, la divinidad. Bueno, el caso es que para que el humano cree el mito se tienen que dar tres cualidades, y es justamente las tres cualidades que tiene el ser humano psicológica. La primera es la necesidad del conocimiento. El humano tiene un ardor es curioso por naturaleza. La curiosidad mató al gato. Eso es un refrán humano, es decir, es querer frenar esa curiosidad innata al ser humano, inexorable, es inevitable que todos queramos conocer de datos curiosos, sitios donde no debemos estar, el morbo, que en última instancia es la curiosidad que no deberíamos explorar, pero sin embargo exploramos porque somos muy curiosos, siempre queremos conocer. Entonces queremos también autoafirmarnos que conocemos, por lo tanto creamos narraciones para dar explicación a los elementos naturales o mismamente al conjunto de acciones que vemos en la naturaleza. Un conjunto de acciones puede ser mismamente el día y la noche. El sol se nace en el este y se pone por el oeste y le sigue la luna. Queremos explicar por qué sucede este movimiento de astros. Bueno, debido a eso, los primerísimos dioses son animales, ríos o incluso, pues eso, tormentas, y el sol, la luna, la noche, el día, las estrellas. Queremos entender qué es esto, queremos autoafirmarnos que entendemos esto. La segunda cualidad que da lugar al mito, a la creación de mitos por parte de la humanidad, es que se necesita la sustentación de una base, de un desarrollo, para el desarrollo de una ética, de una moral, de un saber cómo vivir nosotros personalmente y cómo vivir con el resto, con una comunidad. Al final, los mitos surgen en comunidades políticas, en comunidades jerarquizadas, en comunidades colectivas, que es como vivimos. Zoon politikon, como decía Aristóteles, cómo somos los seres humanos, un ser social, un ser político. Necesitamos sustentar la política, necesitamos sustentar nuestra jerarquía, nuestra administración de la libertad y la represión, el poder. Para ello tenemos que crear mitos, tenemos que crear cultura, tenemos que decir, esta persona, mismamente la naturaleza de sangre, la naturaleza del poder, esta persona es el rey porque Dios lo ha elegido. ¿Y quién es Dios? Una figura creada para dar explicación, tal. Entonces, tenemos que decir, Dios quiere esto para nosotros, por lo tanto, esto es bueno. O Dios no quiere que hagamos esto, por lo tanto, esto no es bueno. Tenemos que tener una base, Dios, para sustentar, Dios, el mito, para sustentar, o la mitología mismamente, más primitiva, más antigua, como puede ser la antigua Grecia, más politeísta. Estoy hablando mucho de monoteísmo, de Dios y tal, pero bueno, en general entendéis la estructura mental, ¿no? El esquema mental. Dios, la deidad, Él es mi protector y Él es la persona que me dice lo que tengo que hacer y lo que tengo que dejar de hacer. Entonces, pues eso, la segunda cualidad es el desarrollo, la base para el desarrollo de una ética, una moral y una política instituidas por el conjunto de la sociedad, por el conjunto de una comunidad, de una tribu. Tenemos todos que aceptar una serie de normas. Obviamente se van a incumplir porque ninguna comunidad es perfecta, porque no todo el mundo es perfecto, pero sin embargo necesitamos todos conocerla. Necesitamos todos saber que si hacemos cosas malas iremos al infierno o sus derivaciones en cada religión, o sin embargo si lo hacemos bien iremos hacia la vida eterna. Necesitamos un desarrollo de una ética instituida y aceptada por el conjunto de la comunidad. Y la tercera cualidad, la tercera característica psicológica del ser humano que da lugar a la creación de mitos, a la creación de dioses, es el consuelo. Es el consuelo ante la muerte inexorable, la muerte inminente. Es decir, tarde o temprano todos vamos a morir, entonces necesitamos la idea, o necesitamos sustentar la idea de trascendencia, la idea de que cuando nosotros nos morimos, primero el universo se mantiene, el sol sigue girando, la luna sigue siguiéndole al sol y
los días y las noches, este campo es el mismo. Necesitamos esa trascendencia a través de esa puerta a lo desconocido que representa la muerte. Y este es uno de los grandes miedos, por no decir el mayor miedo que tiene cualquier ser vivo, a la muerte, a la no trascendencia, el miedo en última instancia a lo desconocido. Y estas son las tres cualidades que dan lugar a la creación de mitos por parte de los humanos. Y estas tres cualidades, estas tres características, no son más que tres características psicológicas, tres características mentales, que son el resultado o el producto, la consecuencia de la evolución, de la teoría de la evolución, tan demostrada científicamente. Es decir, las condiciones materiales, la física, que ha seguido toda la historia de la Tierra dentro de estos 4.000 y pico millones de años, da lugar a un cerebro autoconsciente, un cerebro humano, en este caso del Homo sapiens, que es el producto, al fin y al cabo, de las interacciones eléctricas y neuroquímicas que dan lugar a la conciencia. ¿Vale? A la conciencia, lo que pasa es que nuestro cerebro se ha desarrollado de tal manera que hemos conseguido desarrollar autoconciencia, lo que nos permite desarrollar o inventar herramientas como, por ejemplo, la razón, que como veremos no tiene nada que ver con el mito, pues es irracional, no pertenece a la razón. Da lugar a eso, a una conciencia que es que bueno, es muy influida por la psicología de estas tres características, que es al final esenciales al ser humano, es natural, son innatas. Todos los seres humanos, sean psicópatas, sociópatas o normales, pues todos poseemos en mayor o menor medida alguna de estas tres o probablemente un nivel mínimo de estas tres cualidades, estas tres características. Todos entendemos de ética, de moral y de política, todos queremos conocer, todos tenemos curiosidad y por tanto todos tenemos miedo a lo desconocido. Como he dicho, el mito es irracional, como he dicho al principio, es arbitrario, no nace de la razón, eso es lo que quiere decir el término irracional, no tiene causas, no tiene consecuencias, no se estudia empíricamente qué lleva a qué premisas llevan a qué conclusiones y por tanto no puede ser falsado porque directamente no es coherente. El mito no es coherente. Para que algo sea falso requiere que sea coherente, requiere que se pueda llegar a entender. El mito es algo que o se sabe o no se sabe, es de tradición oral. Por eso hay tantas versiones de una misma historia. En este caso, como el mito no nace de la razón, no nace de una herramienta del hombre, por lo tanto, forma parte de su esencia. Esto es algo que mucha gente no entiende. Forma parte de la esencia del hombre, de su psicología, forma parte de ese cerebro autoconsciente, de ese conjunto de productos y consecuentes neuroquímicos, físico-químicos del cerebro. Así es que la creación de los dioses por parte del humano es inevitable, es inexorable. No puede existir sociedad sin dioses, sin mito. No existe porque forma parte de su esencia, como he dicho, forma parte de la psicología, de la mente del ser humano, por unas debidas condiciones materiales que se dan, una serie de física que permite generar un cerebro autoconsciente que da lugar a estas tres características. No todos los animales tienen esto, pero sin embargo el hombre sí, porque es el único ser vivo que tiene dioses o que tiene mitos que sustentan su cultura. Sustentado básicamente en la necesidad de querer explicarlo todo, de querer explicar absolutamente todo, de querer abarcarlo todo, que es algo muy bonito por parte del hombre porque nos lleva a, etapas en la historia de la humanidad, como por ejemplo en la que estamos viviendo hoy en día, que hay muchos desarrollos científicos, empíricos y bajo el pretexto del riguroso estudio de la razón, en tanto que estamos evolucionando completamente, evolucionando intelectualmente. Somos 8.000 millones de personas y es gracias a nuestro intelecto, a nuestra razón, que somos capaces de abarcar
incluso adentrándonos en una era interplanetaria o incluso dentro de unos siglos interestelar. Después de entender todo esto, después de ver por qué Dios es un mito y por qué el mito es imposible de no generarse en una sociedad humana, de que el mito es esencia del hombre misma, por eso hoy en día seguimos utilizando mitos en diferentes cosas más abstractas o menos abstractas, no tanto como antes, no tanto dioses, pero sin embargo seguimos utilizando mitos. Vivimos en un mito, no en una ilusión, como dicen algunos, pero los mitos están a la vuelta de la esquina, es salir de casa y ya comienzan los mitos. El primer mito mismamente es la cultura, que sí es, algunos la tratan como un dios, mismamente, o mismamente el mito de la política, de la democracia. Pero bueno, no es objeto de este vídeo hablar de política como tal. Viendo todo esto, vemos que, sin embargo, existen diferentes religiones, en tanto a que todas estas religiones conforman una misma idea, es decir, la religión es un conjunto de creencias que sustentan a una o varias deidades, ¿no? Un conjunto de creencias, un conjunto de creencias instituidas, es decir, aceptadas por un grupo humano que sustentan una serie de ideas, en tanto a un dios, a una deidad, a una divinidad o a un panteón de dioses, a un conjunto de dioses. En este caso vamos a hablar de las monoteístas, que son las más dominantes en el mundo actual. Hay diferentes religiones, ¿no? Hay religiones más idealistas y más materialistas. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la religión más materialista de toda la historia de la humanidad? Pues tiene un nombre muy claro, el cristianismo católico. Esa es la religión más materialista de toda la historia de la humanidad. Y en concreto lo es el barroco hispano, el barroco español. El barroco hispano me refiero a tanto el Reino de España, la península ibérica, como las provincias de ultramar. Toda esa carga de filósofos, literatos, científicos y gobernadores y políticos del barroco, del siglo XVI y XVII, aproximadamente, y principios del 18, eso es el momento más materialista del cristianismo católico. ¿Por qué decimos materialismo en una religión, cuando una religión es lo más idealista que existe, lo más irracional que existe? Pues bueno, es muy fácil. El cristianismo católico llegó hasta tal punto de solamente no debatir o solamente no dejar de debatir dos cosas. Primero, la existencia de Dios y segundo, la existencia de la vida eterna. El resto siempre ha sido debatible y siempre lo será. Cualquier cosa es debatible, cualquier cosa es crítica, cualquier cosa se puede sustentar a examen, se puede someter a examen, perdón. Y es sometible a un examen. Obviamente no eran tan desarrollados como para poder llegar a someter a examen la existencia de Dios, pero, sin embargo, no pecan como otras religiones, como por ejemplo las religiones más idealistas que pueden ser el cristianismo protestante de raíz luterana o el judaísmo, por ejemplo también el judaísmo y su derivación, el sionismo, son de las religiones más idealistas. El Islam también es algo idealista, no tanto como el protestantismo, pero bueno, sobre todo el protestantismo anglosajón, ¿eh? Tenemos los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, el Destino Manifiesto, es algo no debatible, es un invento. La cultura, como vemos, creada también por el imperio editorial y literario anglosajón. El mito de la cultura, ese libro tan importante de Gustavo Bueno, que yo recomiendo mucho. El Lebensraum, el espacio vital de Hitler, ¿no? El espacio vital de Hitler, también de raíz luterana, esa idea de que la raza aria, una raza aria ideal, una raza que no existe, no es material, no es operatoria, o sea,
el no debate, el no examen a esa raza aria es lo que hace que los alemanes en su día se lo creyesen y provocasen la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en parte también la Primera. Eh, bueno, otras religiones como la rueda del Samsara, por ejemplo, también es otro mito, otra idea, otro elemento no debatible, no crítico, no material tampoco. O los sunas, por ejemplo, esa colección wahhabita, suní, islam del islam, que no se tiene muy en cuenta, pues si lo escribió Mahoma o no, no se tiene, no se interesa mucho, no es de interés para los fieles seguidores. Pero bueno, los sunas, ya digo, el islamismo wahhabita es el islamismo del terrorismo, del Daesh, de Al-Qaeda y de determinados grupos terroristas. Bueno, vamos dejándolo por aquí. Como conclusión vuelvo a explicar o a definir la tesis, la proposición que digo al principio, que es que Dios es un mito, entendido el mito como una creación narrada en forma de relato o figura que es producto de las tres características o cualidades que hemos expuesto anteriormente de la mente, de la psicología humana. Por tanto, es el producto de la psicología del ser humano, es el producto de la materialidad del ser humano, de cómo funciona el cerebro a manera neuroquímica y neurológica en nuestro aquí en el coco. Cómo funcionamos es lo que de la manera en que creamos las condiciones materiales, es la manera en que creamos nuestra ideología, nuestra cultura y nuestros mitos y dioses. Y termino con dos frases de unos filósofos que no voy a nombrar por respeto a ellos y a alguna gente, por no meterme con alguna gente simplemente, pero bueno. Empezamos con uno muy famoso, que es que el ser humano crea a Dios a su imagen y semejanza. Como se dice en la Biblia, Dios crea al humano a su imagen y semejanza, pues aquí estamos hablando del contrario, el ser humano crea a Dios a su imagen y semejanza. Y la otra frase es que la religión es el opio del pueblo. Lo dejo ahí para que lo penséis. Ya sabréis quién es el filósofo, uno de barba prominente, pero bueno, vosotros debatirlo con vosotros mismos, criticarlo y si tenéis alguna propuesta, alguna contraposición, siempre desde el ámbito crítico, desde la razón, desde las premisas y las conclusiones y las tesis y las antítesis. Queremos todos mantener un rigor científico y moral, en última instancia, de respeto. Podréis hablar y debatir sobre esto en los comentarios. Un beso para todos, amor para todos y yo me voy para la cama que estoy reventado, pero si estáis viendo esto por la noche, buenas noches, por el día, buenos días y si estáis comiendo, pues que aproveche. Chao, chavales.